Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. En las buenas noticias de ayer estábamos hablando de la conversación que sostuvo el Señor con un entendido en la ley de la religión, un intérprete de las cosas reglamentadas por Moisés, que termina su interrogatorio con una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, y es: ¿quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que haya gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, 30 al 37. Bienvenidos. Como siempre, mi oración es que al escuchar entiendas y así Dios, por revelación, transforme tu manera de pensar y de vivir, implementando su ley de amor en tu corazón y su gobierno en tu vida y la de los que contigo están. En esta parábola, el Señor universaliza de tal manera al prójimo que no da posibilidad de error. Él nos cuenta que un hombre cayó en desgracia, fue víctima del mundo. Su desgracia es un evento del cual nadie está exento en este mundo, pues siempre hay ladrones que se aprovechan de la fragilidad de otros. Pero estos no solo lo robaron, sino que lo hirieron de tal manera que quedó casi muerto. Jesús no está hablando del surrealismo mágico de García Márquez ni de la dialéctica de Richard Bach. Está hablando de un suceso que a diario viven muchos de los habitantes de esta tierra. Pero no solo se refiere a este tipo de eventos, pues muchos pasamos por muchas dificultades y siempre estaremos expuestos a la indefensión, la soledad y el abandono. Luego, el Señor, en su inteligencia divina, hace la comparación entre 3 personas que son el reflejo claro de la vida piadosa en la tierra. Es que en verdad hay 3 clases de pueblos: los religiosos, los no religiosos y el pueblo de Dios. Dice que pasó un sacerdote cerca del hombre y aunque lo vio, siguió de largo. Los sacerdotes representaban para Israel el ministerio de la reconciliación. Eran los encargados de ministrar en el templo y presentar las ofrendas por el pecado. Su necesidad de limpieza ceremonial les impedía contaminarse con muerto o con sangre. No era posible que el sacerdote se detuviera, pues inmediatamente entrar en contacto con lo contaminado sería indigno para ministrar en el templo. Las leyes ceremoniales impedían la caridad, la misericordia y el amor. Así que por el cumplimiento de la ley religiosa, el sacerdote no podía amar al prójimo, incumpliendo la ley de Dios. Al usar este ejemplo, el Señor nos hace referencia a nuestro tiempo, en el que a veces por el compromiso de nuestra práctica religiosa, por la autoridad que hemos recibido, nos adornamos de dignidad, olvidando lo primero. No vemos la necesidad del que está cerca y vamos presurosos a cumplir con nuestro compromiso en la iglesia. No está hablando del creyente, está hablando de quienes tienen la obligación moral de asistir al necesitado si en verdad ministran al Dios de amor que entregó su vida por la de los necesitados del mundo. Luego habla de un levita que
no era sacerdote, pero su función era ayudar al sacerdote. Su relación con la administración iba más de la mano de lo natural. Era el encargado de la administración y de cuidar las cosas del templo. Los levitas hoy son los que ayudan, los que sirven en las diferentes tareas que se han incluido en la iglesia moderna. Son los encargados inclusive de las ayudas. Pero tampoco se detuvo. No podía practicar la ley del amor porque aún no estaba en su interior. Lo que el Señor nos enseña es que la relación con la religión no tiene nada que ver con su reino. Que la cultura del amor está por encima de las prácticas y las normas litúrgicas, que la santidad no es por obrar, sino por principios de solidaridad y empatía. Aquí es donde le vuela la tapa de los sesos a todos los religiosos, pues el Señor usa a un gentil, pagano y enemigo de los judíos como tercera persona, un samaritano. Los samaritanos eran enemigos de los judíos porque eran una sangre mezclada entre descendientes de Israel y Asiria. Samaria es la capital de las tribus israelitas que fueron deportadas por el imperio asirio en el año 732 a.C. Este pueblo se mezcló con la cultura y descendencia siria, por lo cual la pureza de las 10 tribus que conformaban Israel se mezcló con el mundo, y por esto hacían parte de los pueblos gentiles, discriminados por los judíos. El Señor dice que este hombre no solo se detuvo, sino que hizo todo lo necesario y aún más, pues al curarlo no se quedó en lo mínimo, sino que asumió toda la restauración del herido. El samaritano no tenía que ver con el templo ni el servicio religioso. Era un hombre desechado por la religión organizada. No tenía arte ni parte en la fe judía, pero sí en el reino de los cielos. Es aquí donde Jesús hace la reflexión correcta. Al preguntarle a su intérprete de la ley religiosa, ¿quién es el prójimo de este hombre? Lo obligó, como a ti y a mí, a reconocerlo. No es el que ora y no hace, menos el que aparenta ser y mucho menos el que por estar comprometido con la tarea religiosa pierde el norte de la ley del reino de los cielos. El prójimo es aquel que, lleno del amor de Dios, vence todos los prejuicios y todo el orgullo y siente la necesidad de hacer, pero no solo lo urgente, sino lo necesario hasta llevar a su prójimo a la restauración completa. La palabra solidaridad encierra eso que el Mesías está enseñando. El sentir en carne propia la necesidad del que está cerca. El vivir la tragedia de los demás entendiendo sus circunstancias, sin importar su nacionalidad, credo o condición. Pues para Dios todos somos iguales en valía y esencia. Cada persona cae en desgracia, bien sea por acciones propias o de otros. Y si tú estás cerca, estás obligado a ayudar solidariamente por tu condición de humano y por tu fe. Nosotros somos hechura suya, escribió el apóstol Pablo. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que vivamos de acuerdo con ellas. Efesios 2:10. Esa es la solidaridad cristiana, el amor derramado por el mundo pecador, que necesita ver en cada uno de los hijos de Dios a Dios actuando. Ve y haz tú lo mismo. Esa es la orden real. No es la retórica de un credo religioso ni el cumplimiento de una liturgia. Es una instrucción de Dios. Ve y haz lo mismo significa estar en el momento oportuno y actuar con el amor oportuno. La otra palabra que encierra esta enseñanza del prójimo es empatía, que es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. No implica estar de acuerdo, pero sí entender la ignorancia, la impotencia o terquedad del otro. La empatía no es la aceptación de la conducta del pecado de los otros. Este hombre samaritano no se detuvo a preguntarse si el varón que estaba herido era un malhechor. A lo mejor lo hirieron por estar defraudando la misma banda de ladrones. Él no se detuvo a validar si el herido era digno de su amor. Solo lo amó, así como Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, escribió el apóstol Juan, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como lo hacen todos los religiosos, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16, 17. Esta es la empatía del Rey, que, aunque no está de acuerdo con las cosas desde la perspectiva humana,
Su amor es incondicional para todos. Esto implica una comprensión de todos y todo, aunque no implica aprobación. La empatía nos permite entender lo que los otros viven y lo que los otros necesitan. La solidaridad y empatía es lo que operó en Cristo Jesús, pues Él vivió en un cuerpo de muerte, sufrió los padecimientos de un ser humano común, vivió en pobreza, necesidad, abandono, persecución, fue un hombre del común, pero un ser humano extraordinario. Así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, escribió el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librar a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud de las obras religiosas. Ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegase a ser el sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Hebreos 2, 14 al 18. Ora conmigo. Hoy entiendo, mi Dios, que es necesario mirar con tus ojos. Es necesario entender a los demás y estar atento a tu voz. Que somos el prójimo de alguien para actuar con amor por el que necesita de nuestra ayuda. Que somos instrumentos de tu amor para llevar paz a quien necesita de tu paz. Consuelo al que necesita de tu consuelo. Para fortalecer los brazos cansados y para sanar las heridas causadas por el ladrón que solo viene a robar, matar y destruir. Hoy, Señor, entendemos que somos tus manos, ojos y pies para, mediante nuestra solidaridad, enseñar lo que encierra el amor, que es la ley única y poderosa en el reino de los cielos. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas en mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.